Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tenemos todos nuestros hermosos y bellos morelenses. Bienvenidos a todos nuestros panelistas. Bienvenidos a nuestra tierra. Bueno, pues a mí me tocó presentar la semblanza de nuestra licenciada Ernestina Godoy Ramos. La licenciada Ernestina Godoy Ramos se ha desempeñado como diputada local en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y diputada federal por el Distrito 4 de Iztapalapa. Fue electa diputada local a la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México por el Distrito 28 en Iztapalapa. Además, fungió como presidenta de la Junta de Coordinación Política, máximo órgano de dirección y representado del Poder Legislativo en la Ciudad de México. Para Ernestina, ser legisladora y abogada le dio la posibilidad de hacer leyes que sirvan, por ejemplo, las acciones afirmativas para las mujeres. Ella comenta que a las mujeres se les debe de tener en cuenta del mismo modo que a los hombres. Todas las mujeres, no solamente para las abogadas, se tienen que tomar en cuenta y mejorar sus condiciones laborales. Por ejemplo, en la Procuraduría soy la segunda mujer que ocupa ese puesto. Debemos y podemos ocupar altos puestos. El 10 de diciembre de 2019 hasta el 2023 se desempeñó como titular de la Fiscalía de la Ciudad de México. Bienvenida. Gracias, muy buenos días a todas, a todos, aquí a los morelenses, muchos cuernavaquenses, ¿verdad? También, y me da muchísimo gusto estar aquí. Agradezco mucho la invitación que nos hace esta red, la red M por Morelos, ¿no? Con una florecita arriba, me parece muy bien. Agradezco muchísimo la oportunidad que nos dan de compartir algunas cosas, algunas experiencias que hemos tenido en este tema que, aunque a mí me digan que hace muchos años sigue siendo el tema número uno de preocupación de la gente y que entonces no es un tema al que le tenemos que dar demasiado. Creo que el tema de la paz, de la seguridad, pero sobre todo el enfoque que hemos querido darle en los últimos años al tema de la seguridad, que es la paz, ¿no? Que es la consecución de la paz. Por eso hemos trabajado lo que le llaman los gabinetes por la paz. No son los gabinetes de seguridad, sí son, pero son sobre todo buscando la paz. Y comentarles que yo llegué a la Procuraduría, fui un año procuradora de justicia de la Ciudad de México y 4 años fui fiscal, ¿sí? Soy la primera fiscal en la Ciudad de México, que nos tocó el momento de la transición de Procuraduría a Fiscalía. La Ciudad de México es de las últimas que llegó. Todavía hay 2 procuradurías por ahí en el país, pero somos la Ciudad de México de los últimos que llegamos a hacer fiscalías con todo este tema de la autonomía de las fiscalías y con un nuevo modelo de sistema penal. La decisión que tomamos desde el principio es que iba a ser realmente un esfuerzo, íbamos a hacer un esfuerzo muy grande porque realmente fuera un cambio, no solamente en el nombre de Procuraduría a Fiscalía, sino que realmente hubiera un cambio estructural en el tema de la Procuración de Justicia. Llegamos entonces en el 2018, en el que la Ciudad de México se encontraba en un momento muy difícil, la más alta incidencia delictiva en los últimos años, desde
antes de 98 que entramos por primera vez, 97, en donde los índices delictivos en el 2018 estaban realmente desbocados, sobre todo los que se miden todo el tiempo, que tienen que ver con los delitos de alto impacto. Por ponerles un ejemplo, encontramos a la Ciudad de México con 4.5 homicidios dolosos diarios, muy alto. Y así en los delitos de alto impacto como secuestro, como robos de vehículos, etc. Entonces había que tomar acciones rápidas, y quiero decirles que desde el principio, por un lado, hay una definición de una estrategia, no ninguna ocurrencia, sino estrategia para abordar el tema de procuración de justicia, de seguridad pública. Con la gran fortuna, yo digo por primera vez, alineadas las estrategias de la Ciudad de México con el gobierno federal, con el gobierno de México. Era la primera vez que podíamos decir, vamos a alinear las estrategias federal, local e incluso en lo que le llamamos en la Ciudad de México las alcaldías. Esta fue una gran oportunidad de poder alinear esa estrategia. Y se las digo en 4 puntos. Se definió la estrategia en 4 grandes puntos. Uno que fue la atención a las causas, ¿no?, en lo nacional y en lo local, y en lo territorial más pequeño que son las alcaldías. Atención a las causas con todo lo que tiene que ver con el programa de bienestar, ¿no?, los programas sociales, educación, salud, las transferencias a adultos mayores, la atención a los jóvenes, a las mujeres, a las personas con discapacidad, a mejorar los salarios, a tener mucho más oportunidades de trabajo, de esparcimiento, en fin, todo lo que tiene que ver con las causas de pobreza, delincuencia, etc. Ese fue un gran punto que se trabajó y que se continúa trabajando. Y ya aterrizando en tema de paz, procuración y seguridad, todo lo que tiene que ver con más y mejores policías. Así lo enunciamos y ahora les platico qué fue lo que hicimos en este rubro de más y mejores policías. El tercer punto fue la utilización de la inteligencia policial, de la inteligencia criminal, que de alguna manera buscamos dejar atrás estas malas prácticas de informantes, estas terribles prácticas de tortura, etc. Es con inteligencia policial, inteligencia criminal, atacar a los grupos delictivos e investigar los delitos. Y el cuarto punto, que resultó ser pues muy virtuoso, es el tema de la coordinación. Una coordinación, por un lado, interinstitucional dentro de la Ciudad de México. La Fiscalía, en su segundo año, cuando ya entramos como Fiscalía, con su autonomía, entró de manera franca, abierta, cotidiana, a la coordinación con las distintas instancias de gobierno, tanto local como federal. Entonces, la coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México fue realmente, o es, un punto muy importante para lograr los resultados. Pero también la coordinación con la Guardia Nacional, con la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina y el CNI, le iba a decir como le decían antes, pero es el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia. Esta coordinación donde pudimos o hemos podido
todos los esfuerzos, juntarlos, alinearlos, ir todos hacia un mismo lado, buscando no otra cosa que la paz, que el bienestar, que la tranquilidad de la ciudadanía, más allá de estrellitas y cuestiones de egos personales. Quiero decirles, y aquí está Leonel, que trabajamos juntos en el 2000 en el gabinete con el ahora presidente, que él fue de seguridad, por cierto. Siempre había una, si no confrontación, digamos, sí había una gran competencia entre la Procuraduría y la Secretaría, ¿no? Lo que a veces llevaba a desencuentros, ¿no? Eso lo vivimos todos los días, lo viví también con el siguiente jefe de gobierno, que fue Alejandro, y con el siguiente jefe de gobierno, que fue Marcelo, y con distintos actores. Bueno, esta administración logramos tener esa gran coordinación, y logramos también esa coordinación por un tema muy concreto que se dio en el Congreso de la Ciudad de México, en el que le otorgaron a la Secretaría de Seguridad la facultad de investigación preventiva, siempre al mando del Ministerio Público, pero la Secretaría tenía o tiene ya en la Ciudad de México, creo que somos los únicos en todo el país, que se tiene esa posibilidad de investigar, con lo que la Secretaría, al tener 80,000 elementos, pues teníamos una gran oportunidad, que están desplegados en todo el territorio de la ciudad, una gran oportunidad de que fueran mucho más útiles a los trabajos de la Fiscalía. Entonces, esos cuatro, bueno, y la coordinación interinstitucional y con el gobierno de la ciudad, pero también definimos la coordinación con la ciudadanía. O sea, teníamos que estar coordinados con la sociedad civil, con los operadores del sistema, los que usan el sistema, los académicos, en fin, no despegarnos del territorio. Y ahí lo que definimos fue, en el trabajo de la Fiscalía, la víctima al centro. Entonces, toda la relación con las colectivas, las organizaciones, para tener el pulso, saber exactamente cómo podemos ir trabajando. Bueno, con esa estrategia, ¿sí? Trabajando todos juntos, todos los días, teniendo instrumentos tecnológicos para poder analizar y georreferenciar todos los días la incidencia. Tenemos la posibilidad, porque todavía continúa, de ubicar en dónde se están dando, qué está pasando en territorio, porque podemos decir, los números en general son muy alentadores, traemos el 40 y tantos % de disminución en delitos de alto impacto, en muy poco tiempo, 4 años, 5 años, ¿no? Esta disminución, pero, ¿ya nos escuchan? Pero podemos traer esos números generales, pero tener zonas en las que están pasando algo. Entonces, ese análisis diario, esa toma de decisiones es muy, muy importante. Con esa estrategia, con estos instrumentos, primero los gabinetes diarios, instrumentos tecnológicos para poder tener la capacidad de analizar y tomar decisiones, ¿no? Entró la Fiscalía, ¿sí? Y quiero comentarles también que en la Ciudad de México tuvimos una gran oportunidad que no se tuvo en otros estados para el tema de la transición, ¿sí? La Constitución de la ciudad es muy jovencita, es realmente la última de las constituciones, una constitución de avanzada, que es más bien un plan de lucha de la ciudadanía. Nos previó que durante un año se tenía que hacer una gran consulta
con una comisión técnica que nos nombró el Congreso de 7 especialistas, excelentes personas. Hicimos una gran consulta durante un año y se elaboró un modelo de institución, un modelo de fiscalía, buscando realmente que fuera un cambio, porque el tema de la procuración de justicia tiene que ser un tema muy importante, tiene que ser apoyado, tiene que ser fomentado, tiene que ser siempre una cuestión de todos. Bueno, durante un año se hizo y se hizo un modelo, y ese fue, en lo personal, para mí, la carta de navegación para ir haciendo los cambios en la Fiscalía, cambios estructurales, cambios de fondo. Y ahí, también por cuestión de tiempo, les digo solamente, nosotros en la Fiscalía tenemos obligación, igual que no somos la única entidad, de entregar un plan de política criminal al Congreso y un plan de persecución penal. Y ahí se plantean los objetivos, las metas, los mecanismos, etcétera, que son evaluables. En ese plan de política criminal, alineado a la estrategia de la ciudad y la estrategia local, la Fiscalía definió que nos íbamos, claro que tenemos que atender todo lo que se nos presenta, todos los posibles delitos, todo. Pero la gran fuerza de la institución se iba a centrar mucho más en 2 grandes grupos: los delitos de alto impacto y los delitos cometidos en contra de nosotras las mujeres, ¿no? Fueron los grandes temas que se trabajaron. Lo demás lo trabajamos desde el punto de vista de la justicia restaurativa, de los mecanismos alternativos de solución de controversias, de las mediaciones, etcétera. Cuando había que hacerlo, lo hacíamos con el sistema penal tal cual, fuerte y demás, pero de esa manera, ¿no? Pero los delitos de alto impacto y los delitos cometidos en contra de nosotras las mujeres, se necesitaban, voy a decirlo así, acciones afirmativas, ¿no? Entonces nos reorganizamos internamente en la Fiscalía y creamos coordinaciones especializadas, tanto de delitos de alto impacto como de delitos de género, ¿no? Creamos la Fiscalía especializada en feminicidios, en investigación de feminicidios. Creamos la Fiscalía especializada en justicia para adolescentes, ¿no? Creamos las unidades de análisis de contexto que nos permitieron, tanto en alto impacto, sobre todo en el tema de desaparecidos, como en los temas de género, poder cruzar lo que es la perspectiva de género en nuestras investigaciones, con un análisis no solamente del hecho en ese momento, sino en el contexto. ¿En qué contexto de violencia, por ejemplo, se está moviendo esta mujer que llegó a esto? Entonces, nos reorganizamos internamente para eso, y el esfuerzo fue la formación, la capacitación, la certificación de los operadores. Entonces creamos dentro de la policía de investigación, cuando dijimos más y mejores policías, incorporamos a 1000 nuevos elementos en una convocatoria pública, abierta, quienes quisieran ser policías de investigación, convertidos ahora en detectives, ¿no? Con un nuevo perfil, con un nuevo sentido de la justicia, de la investigación, con nuevos métodos de investigación, pudieron entrar. 1000 nuevos policías refrescaron ese cuerpo de policías de investigación para tener un sentido de pertenencia, de decir somos los que cuidamos, somos los que investigamos, nos sentimos orgullosos, tenemos un himno, cosas tan sencillas como que entre ellos hubo concurso, hicieron un concurso para hacer su himno, ¿sí? Aquí hay compañeros míos que están muy contentos.
humilde. Entonces creamos esa nueva manera de investigar con un nuevo método. Reformamos el tema de los peritos para que pudieran tener mucho mayores elementos tecnológicos para hacer sus investigaciones, que nos permitieran que los ministerios públicos y los fiscales pudieran tener carpetas de investigación con pruebas científicas, pruebas irrefutables. ¿A qué nos llevó todo este cambio, toda esta especialización, esta formación, un nuevo servicio profesional de carrera? A un aumento en la efectividad ministerial muy fuerte, porque, por ejemplo, en el tema de feminicidios tenemos un aumento más del 300% de personas vinculadas e investigadas de presuntos feminicidios. Les doy un dato nada más para ejemplificar. El año pasado terminamos con 74 lamentables feminicidios, pero tenemos en investigación, o incluso hay algunos en sentencia, a 110 agresores de mujeres por feminicidio. La efectividad ministerial subió de una manera importante, utilizando la inteligencia, utilizando lo más que pudimos y ojalá se siga, de adquirir equipo tecnológico que permita ese tipo de investigación, respeto a todo el proceso. Yo no oigo a nadie si no es con autorización de un juez federal, etcétera. Entonces, ese es el gran esfuerzo que se ha hecho desde la Fiscalía de la Ciudad de México, que continúa. Desafortunadamente yo no pude continuar porque también ahí, y eso, denme medio minuto nada más para decir, no podemos nosotros de ninguna manera negociar con la justicia. Estamos donde llegamos, ¿no? ¿Sí? Después de una gran lucha de miles de gentes, entre los que están todos ustedes, y no podíamos de ninguna manera hacer política, que es politiquería tradicional, donde les aseguro que me hubieran sobrado los votos para una ratificación. Pero eso era echar abajo todo el esfuerzo de miles de gentes y haber traicionado a las víctimas que confían en nosotros. Yo no iba a permitir que un tratante de mujeres, ¿sí?, saliera por 4 votos. No iba a permitir que quienes traicionaron a la ciudadanía utilizando sus cargos para hacerse millonarios, para tener acciones en contra de la gente, incluso en contra de la integridad física por la caída de algunos edificios a cambio de tener votos. No podemos nosotros traspasar la línea, no somos iguales, ni nos parecemos siquiera. Así que desde donde estemos vamos a seguir luchando, el equipo continúa y espero que se siga dando la transformación en la Fiscalía, que las mujeres sigan teniendo confianza en la Fiscalía de la Ciudad de México, y desde donde nos toque nosotros vamos a seguir, como sé que aquí en Morelos lo están haciendo y que todos estamos buscando que aquí nuestros vecinos maravillosos tengan la primavera. Pues así se llama esta ciudad, ¿no? La de la eterna primavera. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Ernestina Godoy, una mujer ejemplar en la aplicación de la justicia. Creo que ha hecho historia en México y nos está dando una lección de moralidad, de honestidad. Bueno, ok.
A ver, aquí hay una para Ernestina. ¿Qué pasa cuando un fiscal es acusado como presunto cómplice de feminicidio? ¿Qué implicaciones y efectos tiene para la seguridad de un Estado? ¿Qué puedo hacer? A ver, a Leonel Godoy. ¿Qué papel juegan senadores y diputados federales en la construcción de la paz? ¿Qué consecuencias trae la omisión o dejación de sus funciones sobre el escenario estatal y nacional? Sí, bueno, a ver, el caso del fiscal de Morelos. Bueno, a ver. ¡Justicia para Ariadna! Yo quiero decirles que para todos fue una acción inédita que una fiscalía local hubiera una acusación a un titular de una fiscalía local también. Bueno, primero, pues, todos recordarán, todo esto viene de un lamentable hecho, un feminicidio de la joven Ariadna, cuyo cuerpo fue encontrado aquí, en el estado de Morelos. Pero que nuestras investigaciones llevaron a la conclusión de que había sido el feminicidio, había ocurrido en la Ciudad de México. Ante esta situación, una de las cosas que nosotros hacíamos y que confío que se siga haciendo, es que siempre se atiende a las familias, inmediatamente se toma contacto con las familias, porque tiene que ver con sí, el acceso a la justicia, pero también es el seguimiento, la contención, el apoyo psicológico, etc. Este fue el caso de la familia de la joven Ariadna, en la que al tener el contacto con nosotros, pero haberse encontrado aquí y haber iniciado también aquí una carpeta de investigación en la que, como recordarán, pues toda la conclusión de la fiscalía de aquí es que no había sido feminicidio y que había muerto por broncoaspiración con exceso de alcohol. Nos pareció realmente increíble esa afirmación. La familia obviamente no estuvo de acuerdo y nos pidió que continuáramos nosotros con la investigación, y eso llevó a una segunda necropsia que sí se puede, que decían que no era posible, que sí se puede, y se llegó a la conclusión de que era un feminicidio, por muchísimas razones. No me detengo. Y hubo la investigación inmediata, se detuvo a las personas presuntamente responsables, un hombre y una mujer que se encuentran dentro del proceso. Pero la familia todo el tiempo también cuestionó por qué no había ninguna acción por un maltrato que habían sufrido en la fiscalía de acá y la revictimización muy grosera, muy vulgar que hicieron desde aquí a la figura, a la persona de Ariadna, que había sido la víctima. Le pedimos a la Fiscalía General de la República que trajera el caso, porque eran dos fiscalías con un mismo tema. El Poder Judicial Federal no lo permitió, pero la Fiscalía había hecho ya una gran investigación de lo que había sucedido en la actuación de la Fiscalía de acá. Ante la presión también, la petición de la familia para que actuáramos, nosotros teníamos dos posibilidades: decir nosotros no podemos, somos una fiscalía local, o decir vamos a buscar la manera en que esto no quede impune. Tiene que ver con esto que dice la ministra, contra la impunidad. Ante esta situación, le pedimos a la Fiscalía que compartiera, a la General, que compartiera con nosotros toda la investigación. Juntamos la investigación que nosotros teníamos y vimos que teníamos elementos para hacer una acusación directa al titular por
la actuación que había tenido de manera pública y que dentro de la carpeta había información que él había ocultado a la familia y a los jueces, a todo mundo. Por eso tuvimos todos los elementos para hacer las acusaciones que hicimos en su momento. Desafortunadamente, esto es algo que les va a tocar a Margarita, estoy segura, ¿no? Tiene que haber una lucha muy fuerte para desactivar redes de corrupción que hay aquí, tanto en las fiscalías como en el poder legislativo, ¿no? Se ampararon en el tema del fuero, ¿no? Y de una manera increíble el poder judicial, perdón, el poder legislativo de aquí de Morelos actuó con un manto, cubriéndolo de un manto de protección y de impunidad que se llevó hasta los jueces federales. Y en este momento se continúa con la lucha, porque los amparos han dicho que no se le puede vincular. La Fiscalía de la Ciudad de México ha impugnado estas resoluciones, ¿no? Todos sabemos, es por la impunidad que le dio los propios diputados de aquí. No a nivel federal, porque a nivel federal hubo el desafuero, pero aquí lo detuvieron, ¿no? Entonces, es mucho lo que se tiene que desactivar, ¿sí? Para que personas que están como responsables de la Procuración de Justicia no puedan continuar en sus cargos cuando suceden estas cosas que fueron públicas del conocimiento de todos. Desde la Fiscalía se está continuando con la lucha para que no quede impune esa terrible actuación que tuvieron desde las fiscalías, él en lo personal, tratando de cubrir, y sabemos, un feminicidio, pero sabemos de otros casos que nos los llevaron, pero nosotros no tenemos aquí ninguna posibilidad, ninguna competencia, porque sucedieron aquí. Esto no puede ser, tiene que hacer lo que dice la ministra, hay que revisar el tema de las autonomías de las fiscalías, qué significan, ¿no? Si bien no significa aislamiento total, porque eso es mal entendido, no hay rendición de cuentas, no hay que revise la actuación de un fiscal, como tenemos muchos fiscales muy complicados en el país, ¿no? También es cierto que tiene que haber coordinación y eso no implica subordinación. Hay mucho que discutir y pues sí, desafortunadamente en Morelos se está viviendo una ausencia de procuración de justicia precisamente por toda la red de connivencia que tienen y de protección ilegal. Yo espero sinceramente que eso empiece a cambiar cuando entre la primavera. Mecanismos alternativos de solución de controversias, donde efectivamente, como bien dice Leonel, a la cárcel solo los que deban de estar en la cárcel. Pero tenemos que meternos como sociedad que justicia no solo es cárcel. Hay muchas maneras de dar justicia desde las fiscalías, desde los tribunales, que no tienen que ver con la cárcel, ¿no? Esto es un tema, todo el tema de la justicia restaurativa, todo el tema de la reparación integral del daño, que es mucho más importante que una prisión de no sé cuántos años. Pero bueno, ese es un punto. Y el otro no lo dejo ahí. Y el otro es algo que nos tenemos que poner en la cabeza. Yo espero que así sea aquí en Morelos, ¿no? No puede haber corrupción, no puede haber tolerancia a ningún tipo de corrupción. Tenemos que luchar de una manera frontal contra la corrupción
Yo les puedo decir que hay quienes piensan que la corrupción es un derecho y no dan crédito cuando se les hace una acusación, cuando se les toca porque se consideraban intocables, van a seguir siendo intocables y habrá impunidad. No puede haber intocables ni por cuestiones políticas, ni por cuestiones económicas, ni por nada.